entonces ahí. Hemos visto entonces la ecuación del transporte, la ecuación de continuidad, la ecuación de la energía. Vamos a ver ahora la ecuación de la cantidad de movimiento. Todas son adaptaciones del teorema del transporte, donde vamos cambiando la propiedad intensiva y en consecuencia va cambiando la propiedad extensiva correspondiente. Si la propiedad intensiva era la 1, la propiedad extensiva era la masa. Si la propiedad intensiva era la energía, la propiedad extensiva era el trabajo. Y ahora vamos a ver qué pasa con la cantidad de movimiento. Vamos a poner la velocidad como propiedad intensiva y vamos a obtener entonces como propiedad extensiva la fuerza. O sea, un cambio de velocidad en forma intensiva produce un cambio de fuerza en términos extensivos. Recordemos entonces cómo funciona esto de la propulsión. ¿Ustedes cómo se imaginan que esos bomberos hacen fuerza para sujetar esa manguera? ¿Empujan o tiran? Ellos están sujetando la manguera. Si de golpe se corta el chorro, ¿se caen de espaldas o se caen de frente al piso? Esa es la pregunta. Es decir, hay una propulsión allí, una conversión de ese chorro debido a la boquilla de la manguera, y esa propulsión genera una fuerza en este sentido. Es decir, si ellos tuvieran rueditas en los pies, patines, el chorro de la manguera los haría rodar hacia atrás. Por lo tanto, la propulsión del chorro genera una fuerza que impulsa la manguera hacia atrás. Si la sueltan, la manguera se escapa para atrás. Entonces, de ese modo, conseguimos convertir mediante boquillas un cambio de cantidad de movimiento en una fuerza. Lo que hace la boquilla de la manguera es cambiar la cantidad de movimiento, porque cambia la velocidad porque disminuye el área. En este avión pasa lo mismo. El área de salida se disminuye, entonces la velocidad aumenta. El cambio de velocidad es un cambio de cantidad de movimiento que produce una fuerza. Si a la boquilla de la manguera le sacamos la boquilla, ¿qué fuerza harían los bomberos? Saquémosle la boquilla aquí. Nada, el agua caería, se mojaría en los pies, no tendría la menor propulsión y tampoco haría la menor fuerza. Por lo tanto, si ponemos una boquilla es para generar un cambio de velocidad. Un cambio de velocidad es un cambio de cantidad de movimiento y eso va necesariamente a provocar la aparición de una fuerza. Muy bien, entonces planteemos la ecuación del transporte y ahora pongamos como propiedad intensiva la velocidad y como propiedad extensiva aparece una fuerza. Fíjense que cuando ponemos como propiedad intensiva la velocidad, ponemos la velocidad en el sentido en el que va a aparecer la fuerza. Se supone que si el cambio de velocidad es en el eje X, la fuerza va a aparecer en el eje X. Entonces por eso yo aclaro ahí en qué eje aparece esta velocidad. Veamos ejemplos en donde se generan cambios de cantidad de movimiento para que aparezca una fuerza. Por ejemplo, aquí tenemos un cambio de cantidad de movimiento porque va a variar la velocidad porque en esta cañería hay un cambio de diámetro. Aislemos entonces ese sector de la cañería de todo el resto y coloquemos la velocidad V1 y la velocidad V2. Pongamos un cursor del área 1 y un cursor del área 2 y los respectivos valores del área. Pongamos una distribución de presión para identificar el empuje que generaba el sector de cañerías que estaba aguas abajo, que lo hemos eliminado y tenemos que reemplazarlo por su acción. Lo mismo hacemos con el diagrama de presiones del sector aguas arriba. Y entonces, si planteamos en un eje
horizontal el conjunto de fuerzas que actúan allí, tenemos que poner la fuerza F, que será la propulsión. Se supone que esa disminución de diámetro va a provocar una propulsión hacia atrás. Si me equivoqué, me va a dar mal el signo, me va a dar negativo, quiere decir que hay que dar la vuelta. Por lo tanto, en esta ecuación del transporte, vemos que poniendo como propiedad intensiva la velocidad en la componente de la fuerza, va a dar como resultado una fuerza. Por lo tanto, la fuerza estará dada por F, que es la propulsión, menos la presión, el empuje de aguas arriba, más el empuje de aguas abajo. Y todas esas fuerzas sumadas serán igual a lo que indica la ecuación. Fíjense, supongamos que no hay cambio de cantidad de movimiento en el volumen de control. Quiere decir que la primera integral es 0. La segunda integral que tenemos ahí, la velocidad del componente X, la densidad, la velocidad y el área. Si adoptamos figuras geométricas conocidas, no hace falta que integremos, entonces nos queda directamente el área por la velocidad, por la componente de la velocidad en X que coincide con la velocidad, por eso b al cuadrado, por la densidad. Fíjense que esta es la velocidad genérica, esta es la velocidad en el eje en el cual queremos evaluar la aparición de la fuerza. Entonces esta ecuación se convierte en esta mucho más sencilla de manejar. A la izquierda tenemos la sumatoria de fuerzas, a la derecha tenemos la sumatoria de cantidad de movimiento. Esa cantidad de movimiento es la que sufre el fluido en 1. Fíjense que en 1 el cursor del área y la velocidad tienen sentidos contrarios, por eso el signo va negativo. Y en el punto 2 tenemos coincidencia y ahí es la verdadera propulsión. O sea, la fuerza de propulsión F roja que pusimos ahí arriba es compatible con este cambio de cantidad de movimiento que la provoca. ¿Está? Por lo tanto, tenemos a la izquierda las distintas fuerzas que aparecen en ese eje y a la derecha de la igualdad las distintas manifestaciones de cambio de cantidad de movimiento que tienen lugar. Muy bien. Consideremos ahora el mismo ejemplo, pero esta vez no hay cañería aguas abajo. Está la disminución del flujo y termina ahí. Eso quiere decir que vamos a tener la aparición de un diagrama de presión del empuje aguas arriba, pero no aguas abajo. Vamos a ver la propulsión representada por la fuerza F que aparece de golpe ante el cambio de cantidad de movimiento. Y planteemos las fuerzas. Tenemos F, tenemos la presión aguas arriba y nada más, porque la presión aguas abajo no está más, porque abajo, porque a la derecha del dibujo vamos a ver que hay un chorro. Si hay un chorro, la presión es atmosférica, por lo tanto no hay presión que destacar. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con el componente P2A2? Y nada, porque no existe. Ya lo acabo de decir, porque sale en forma de chorro. Cambio de cantidad de movimiento, tenemos en el punto 1 un cambio de cantidad de movimiento negativo, incompatible con la dirección de la fuerza F, y un cambio de cantidad de movimiento positivo, totalmente compatible con la fuerza F. Entonces que de los términos área, velocidad en X, velocidad y densidad, nos queda, como dice ahí,
Se escondió en un icono ahora. Bueno, veamos la expresión en amarillo que es equivalente. La sumatoria de fuerzas a la izquierda y los dos cambios de cantidad de movimiento que hay sobre la misma línea de corriente. ¿Qué pasa si planteamos el caso aquí? Bueno, les pregunto acá. ¿Hay que ponerle un bulón a la cañería? Supongamos que la respuesta me la van a dar ustedes rápidamente. Si hay un cambio de cantidad de movimiento que produce esa propulsión representada por la fuerza F, esa cañería hay que abulonarla, porque si no se va a ir de viaje. La propulsión la empuja hacia la izquierda. ¿Cómo dimensionamos el bulón? Con la fuerza que calculamos en ese empuje. Ahora bien, pregunto, en este esquema, este cocoliche, entra un caño de arriba y salen dos. Uno 90 grados, el otro con otra inclinación. ¿Cómo dimensionamos el tornillo que hay que ponerle a la cañería? Porque esa cañería va a intentar moverse o correrse con tantas propulsiones. Ponemos en el punto A1 el cursor del área contrario a la velocidad de entrada. Ponemos en el punto 2 el área del cursor, la velocidad V2. Y en el punto 3 todo lo mismo. Pongamos entonces una fuerza genérica. Analicemos primero todo en el eje de las X y pongamos una fuerza Fx genérica. Suponemos que la proyección de la propulsión de 3 le va a ganar a la proyección de 2 y el caño se va a inclinar para ese lado. Es lo más lógico, ¿no? Bueno, entonces Fx es la fuerza que supuestamente va a aparecer en el sentido de las X como resultado de este balance. Fx es la única fuerza presente en el eje X, no hay otra. Está bien, teóricamente no estoy usando la máquina. Bueno, entonces ahí tenemos en caso. Fx entonces es el cambio de cantidad de movimiento en 2, que es negativo. ¿Dónde más hay cambio de cantidad de movimiento en el eje de las X? En el punto 3, en la proyección. Entonces, planteamos el punto 3. Tenemos entonces f de x, que es la única fuerza que aparece como resultado de la propulsión en 3, más cambio de cantidad de movimiento en 2, más cambio de cantidad de movimiento en 3, pero dirigido concretamente a ver cómo lo explico. Vamos de vuelta. El resultado de las fuerzas en el eje X es f de x, la única que hay. Cambio de cantidad de movimiento hay dos, en 2 y en 3. En el punto 2 es el área por la velocidad, por el componente de la velocidad por densidad. En el otro sentido, debería haber recurrido a la integral, pero no fue necesario porque las secciones son geométricas. Entonces tenemos el área 3, la velocidad 3, por la componente de la velocidad 3, que es B3 coseno de alfa, por densidad. Muy bien, entonces tenemos así la incidencia de la visión algebraica. Bien, en este otro eje, ¿qué va a ocurrir con la cañería? ¿Se va a levantar? ¿Se va a bajar? Tenemos que averiguar qué va a pasar. Entonces, planteemos un eje vertical
Y planteemos ahora la FI. ¿Hay alguna otra fuerza además de la FI? No. Sí, P1 por A1. Es el resultado de la fuerza roja. P1 por A1 va en sentido contrario a FI. Hay otra fuerza, que es la descomposición en la vertical del chorro de la derecha que está inclinado, ¿no es cierto? Vimos, ¿por qué es negativo en 2? La normal coincide con la velocidad. Vamos a ver dónde será en 2. ¿Te referís a este mismo esquema que está acá? ¿O en la foto anterior? Este mismo esquema, la FX. Espérate que corro esto que me molesta. La FX hay que volver entonces. Acá está FX. Bueno, la FX va a tener entonces que atravesar el área del punto 2 y en el eje X va a estar la componente en el eje X de la acción que ocurra en el punto 3. Por lo tanto, fuerzas hay solamente una que es Fx. No, punto 2 y punto 3 tienen salida a través de chorros, no hay fuerza, la presión es la atmosférica. Entonces por un lado tenemos Fx. Fx es igual ahora al cambio de cantidad de movimiento en el punto 2. En el punto 2 tenemos entonces que matemáticamente es cierto que el cursor bla bla no coincide con la velocidad, debería ser positivo. Pero entonces en el punto 3 ¿qué signo tendría? Esperen que saco esto de acá. En el punto 3 el cursor de la velocidad, el cursor y la velocidad coinciden, o sea, el punto 3 debería ser positivo. Y en el punto 2, ay, ¿cuántos carteles me pone este? Ahí está. Bueno, aquí matemáticamente está claro que tiene que ser positivo en ambos. Entonces, solamente puede ser negativo en el eje Y, pero no interviene. Quiere decir que en el eje X tenemos cantidad de movimiento que no puede tener un balance. Entonces, lo de la normativa de la coincidencia entre el cursor y la velocidad está bien cuando está bien, en un eje, por ejemplo, pero ya en un tema de 3D no se sostiene más. Hay que pensar como ingeniero. Entonces, ¿cómo se piensa como ingeniero? Este chorro del punto 3 empuja hacia la izquierda. El chorro del punto 2 empuja hacia la derecha. ¿Quién gana? ¿Qué sé yo quién gana? Pongamos que gana el punto 3. Si gana el punto 3, la propulsión es la que está indicada como Fx. Si Fx da negativo, se cambia de sentido. Entonces, como ingeniero, uno dice, si yo voy a adoptar Fx como la propulsión resultante, la acción en el punto 3 tiene que ser mayor que en el punto 2. Como acá tiene que haber un balance, uno tiene que ser positivo y uno tiene que ser negativo, es lógico entonces asignarle al punto 3 signo positivo, que es el generador de esa propulsión Fx así propuesta, y en el punto 2 un accionar negativo. Entonces está bien todo esto de que si la coincidencia de los ejes, el modelo sencillo funciona, pero si nos metemos en 3D, ya la cosa cambia, hay que pensarla como ingeniero. O sea, bueno, básicamente para hacer esto vos lo que pensás es para qué lado iría la resultante, entonces equilibrás para que vaya para ese lado. Claro, yo digo, ¿quién gana? ¿El 3 o 2? No sé, supongamos que gane 3. Si gana 3, la propulsión va a ser f de x hacia la izquierda.
Claro. Para que la propulsión sea f de x hacia la izquierda, A3 tiene que ser positivo porque es la que provoca esa propulsión. A2 claro. tiene que ser negativo porque se resiste a esa propulsión. Claro. Entonces la mentalidad ya vira a una mentalidad más práctica, más ingenieril. Igualmente también lo puedes pensar como poniendo un eje positivo para un lado y negativo para el otro, ¿no? Y en el caso de que Me si mataste, darías ¿cómo es justo, eso? claro, en vez de pensarlo así, o sea, pensás en un eje que tenés que, no sé, si la flecha va para el lado derecho es positivo y si va para el lado izquierdo es negativo. Y mientras que te coincidan los ejes funciona y cuando no coincida tenés que cambiarlo el signo. Está bien, ese tipo de cosas son prácticas. Yo prefiero pensar directamente en las consecuencias, ¿no? En cuál sería el sentido que tendría. No me gustan mucho estas convenciones, pero bueno, mientras funcione, es válida, sí. Bueno, gracias. No, al contrario, gracias por la pregunta, vuestras preguntas aclaran mucho. Bueno, seguimos entonces. F de I es la fuerza resultante de la propulsión. Acá sí tenemos una cañería hacia arriba con una presión P1 por A1. Entonces tenemos F de I, la única fuerza, no, F de I, una fuerza, P1 por A1, otra fuerza con sentido contrario, y cantidad de movimiento una sola en el punto 3, que la proyectamos ahora por el seno de alfa para que quede en la vertical. Llevamos a números las integrales y tenemos dos fuerzas, que es la propulsión y la fuerza que aparece en el punto 1, y dos cambios de cantidad de movimiento, uno en 3, uno en 1. Bueno, esa es la ecuación para calcular FI. Bueno, eso en cuanto a estos cambios de diámetro que producen un cambio de cantidad de movimiento y por lo tanto la aparición de una fuerza. Otro ejemplo en donde se aplica el concepto del cambio de cantidad de movimiento son los deflectores. Toda vez que uno impone un deflector, genera un cambio de cantidad de movimiento para obtener a cambio un momento o un empuje. Pensemos, por ejemplo, en los autos de carrera. ¿Para qué tienen deflectores los autos de carrera? Fíjense en la trompa de este auto, el aire pega en este deflector y no puedo escribir arriba del auto. Pega en este deflector y gira. ¿Hay cambio de cantidad de movimiento? Sí, porque el deflector obligó al chorro de aire a cambiar de dirección. Ese cambio de dirección hace que aparezca una propulsión, es decir, una fuerza hacia abajo. Entonces, cuando el auto va rápido, que tiende a derrapar en la curva, por ese cambio de cantidad de movimiento que produce el deflector, aparece una fuerza hacia abajo que lo aplasta. Es como si tuviera virtualmente un peso que no tiene, un peso exagerado, que lo aplasta contra el pavimento y el auto no derrapa. Así funcionan entonces los deflectores, siempre con la obtención de generar la aparición de una fuerza. Los autos de carrera están llenos de deflectores para lograr pequeñas fuerzas necesarias a alta velocidad. Consideremos ahora otro caso de deflectores que son los flaps del avión. Dijimos por qué vuela el avión, dijimos que el avión vuela porque aparece un empuje debido a que la presión abajo del ala del avión y arriba no son iguales.
¿Por qué no son iguales? Porque hay un estrangulamiento que obliga a que la velocidad del aire aumente, con lo cual la presión disminuye. Ahora, ¿qué pasa cuando el avión está por aterrizar? Empieza a bajar, a acercarse a la pista, ya pierde velocidad el avión. Por lo tanto, si pierde velocidad, pierde sustento. O sea, el avión, llegado a cierto momento, debería caerse como un piano de cola sobre la pista. Porque ¿de dónde va a sacar empuje si no hay diferencia de presión? Ahí es donde lo que hace el piloto es cerrar los flaps, que son unas especies de paletas en las ruedas, en las alas, perdón, que cuando lo cierra obliga a que el aire pierda un montón de aire en los cuadernos rojos, marcando un cambio de cantidad de movimiento y provocando entonces el empuje famoso. Entonces, cuando el piloto baja los flaps, genera un cambio de cantidad de movimiento y el aire entonces, al pasar por esa nueva disposición del flap, genera un empuje hacia arriba que compensa el empuje perdido por la falta de presión. No sé si me expliqué. Espero que sí. Vamos a hacer un esquemita un poco más claro para que se note lo que quiero decir. Este sería el flap del avión. El chorro entonces de aire se impulsaría hacia abajo y entonces aquí aparecerían las áreas y los cursores del chorro y una fuerza Fx de propulsión que dibujamos hacia allá. Esa propulsión entonces se podrá expresar así. Tenemos cambio de cantidad de movimiento en el punto 2 y cambio de cantidad de movimiento en el punto 1. El cambio de cantidad de movimiento en el punto 1 es el que provoca la fuerza, en el punto 2 la disminuye. Esa fuerza se llama fuerza de arrastre y es la fuerza que produce el cambio de cantidad de movimiento en el avión Bueno, esto es interesante, este dispositivo. Esto vendría a ser como una cubierta de auto cortada por la mitad. En el medio está hueco, recibe un chorro. En la parte superior, el chorro da la media vuelta y sale por abajo. Es decir, se supone que entra la misma cantidad de agua que sale. Este almínico lo único que logra es que el agua cambie de dirección y vuelva por la dirección por la que entró. ¿Qué propiedad intensiva cambia acá? Acá cambia la propiedad intensiva, que es la velocidad, que va a producir una fuerza. Entonces pregunto, si esquematizamos cómo está este dibujo rojo, la realidad. Tenemos el chorro en azul, el área del chorro que es constante. Tenemos las velocidades, que tienen que ser iguales, obviamente. Y planteamos la ecuación de la cantidad de movimiento. La fuerza que aparece es igual a los cambios de cantidad de movimiento. Para eso planteamos la cantidad de movimiento al inicio del sistema al fin. Es decir, tenemos un cambio área, el cambio es área, velocidad al cuadrado, densidad, siempre y cuando Bx y B coincidan en el mismo eje. Entonces tenemos el área por la velocidad por el componente de la velocidad en X en igual en Z por la velocidad. Vos le prometiste eso. No esto.
No. Bueno, seguimos. Entonces, estos deflectores producen un cambio de cantidad de movimiento para generar un cambio paramétrico, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora otra aplicación que son deflectores móviles o álabes. Bueno, no, pero acá hay una conclusión que no dije. Acá digo, la fuerza X, la propulsión que produce que el chorro se meta pegándole a la parte de arriba de este deflector. El agua entra por acá. Cuando entra, ¿entrega cantidad de movimiento o quita? Obviamente entrega cantidad de movimiento. Y cuando sale, también entrega cantidad de movimiento. Aquí el sentido común está muy por encima de las convenciones matemáticas. Entonces, la suma de cantidad de movimiento que se pierde en ambos puntos es la cantidad de movimiento que perdemos en esta solución. ¿Está bien? Por lo tanto, tenemos un impulso que va a aparecer debido al cambio de cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué tanto cuando entra como cuando sale entrega cantidad de movimiento? Mira, parate acá atrás de esta compuerta y sujetala. Yo vengo con una manguera y te tiro un chorro de agua. Vos, ¿hacia dónde tenés que hacer fuerza? Para el lado Yo izquierdo. pego con la manguera un chorro de agua y vos estás acá atrás sujetando esta compuerta. Con el chorro de agua, si vos no haces la suficiente fuerza, vas a retroceder, ¿de acuerdo? Sí. Ahí aparece un impulso. Ahora Claro. bien, supongamos que ahora el chorro sale con el mismo impulso con el que entró. Cuando ese chorro sale de esa manera, se está apoyando en la compuerta que vos estás sujetando. Nuevamente, para que el chorro salga con impulso, se apoya en sus espaldas en la compuerta y vos también retrocedés. O sea, la compuerta le está haciendo esfuerzo para que el chorro salga. La compuerta está haciendo fuerza para que el chorro se apoye en ella y salga. Ok. Arriba recibe el choque del chorro y abajo recibe el impulso del chorro que se empujó en la compuerta para salir. Claro. Gracias. Por lo tanto, tenemos la presencia de dos muestras de empuje en el mismo sentido, en la misma dirección. ¿Está bien? Empuje que es igual está en esta ecuación. Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos otro deflector que vamos a ver que es de mucha utilidad en la industria, un deflector de este tipo. ¿Cómo hacemos para encontrar una regla matemática que cierre con un razonamiento como el que acabamos de hacer? Acá ya se acabó todo razonamiento virtual. Está claro qué punto genera ganancia o pérdida de cantidad de movimiento en los dos casos, y eso es algo que hay que empezar a razonar como ingeniero. Los álabes son deflectores móviles. Entonces, aquí tenemos álabes de todos los colores. Este es el álave de un rotor, de un reaprovechamiento hidroeléctrico, un tipo especial que se llama Kaplan, que se llama Francis, perdón. Este es otro tipo que se llama Kaplan. Aquí tenemos álabes, paletas, todas esas denominaciones son domésticas, el nombre real son álabes. Entonces supongamos ahora que tengamos
¿Qué le pasa a este que va y viene? ¿Qué le pasa que va y viene? Vamos a ver. Bueno, ahora supongamos que tenemos un árabe. Ah, eso quise hacer, ya me doy cuenta. Supongamos que el agua, un chorro de agua, es impulsado contra el chorro para moverlo, para mover el árabe, y el árabe mueve un eje. En ese caso necesitamos alcanzarlo. Por lo tanto, supongamos ahora que ese dibujo rojo es un árabe y que ese árabe se mueve, gira porque es impulsado por el chorro. Entonces, si el árabe se mueve, la velocidad con la que el chorro avanza es la velocidad relativa entre el chorro y el árabe. Como el árabe no se queda quieto, el planteo es igual que en la lámina anterior, simplemente que la velocidad es la diferencia de velocidades. Entonces tenemos así la fuerza en X, el impulso que va a golpear contra ese árabe será el área por la velocidad, por el componente de la velocidad, por la densidad. ¿La velocidad cuál será? La velocidad del chorro, sí, pero con respecto al árabe que también se mueve. Por lo tanto, la velocidad será la diferencia de velocidades. Entonces, la fórmula incluye el área, la velocidad, que es velocidad del chorro menos del árabe, el componente de la velocidad en X, que es velocidad del chorro menos del árabe, por coseno de alfa, por la densidad. Muy bien. Entonces tenemos así que en 2 aparece la velocidad y el componente de la velocidad como dos cosas distintas. ¿Qué más tenemos de...? Ah, bueno, esta es entonces una turbina de tipo Pelton. Fíjense que la manera tan especial de los álabes obedece al ejemplo que habíamos dado hace un ratito. Fíjense, el chorro pega en el álabe y hace girar la máquina, la rueda. Entonces, el chorro golpea aquí, en el centro de la cuchara. Cuando el chorro golpea la cuchara, entrega cantidad de movimiento. Y al salir, entrega cantidad de movimiento en los 3 puntos. Entonces, la forma de este álabe le quita cantidad de movimiento al chorro del agua y lo convierte en una fuerza en 3 puntos distintos. Bueno, ahí tiene detalles de esta rueda que vamos a estudiar bastante más intensamente más adelante. Bueno, de hélices vamos a rescatar simplemente una expresión que es bueno, simplemente esto podríamos rescatar que el rendimiento de la hélice podrá calcularse como la diferencia de velocidades en 1 y en 3. En 1 es al entrar al área, al entrar a la hélice, y B3 al salir de la hélice. Dejemos las hélices en paso.
Y vayamos entonces a la ecuación de momento de la cantidad de movimiento. En este caso, la propiedad intensiva será la velocidad angular y la propiedad extensiva será el momento. Si cambiamos la velocidad angular, o mejor dicho, la cantidad de movimiento angular, vamos a provocar un cambio de momento. La ecuación de momento de la cantidad de movimiento entonces arranca con una partícula de fluido sujeta al eje de coordenadas y revoleándose, aburriéndose sola con su diferencial de volumen y su densidad, queriendo avanzar a una velocidad dada. Esta es la ecuación del transporte entonces, donde decía velocidad, puse W, que es velocidad angular, y donde dice M, puse momento. Supongamos entonces que eliminamos la primera parte, que el régimen es permanente y no hay cambios de volumen y de velocidad. Entonces queda que la sumatoria de los momentos son el cambio con respecto al tiempo de ambos puntos de vista. Supuestamente el práctico porque por ausencia de recursos. Bueno, ¿cómo quedó entonces la ecuación de la cantidad de movimiento angular? Sería, fíjense, el primer término voló, estamos parados acá, ¿no es cierto? El primer término desapareció porque estamos en régimen permanente. Si hay entonces secciones conocidas, acotadas, sacamos la integral y ponemos acá radio por velocidad, por densidad, por volumen. Fíjense que eso cuando conocen que así es, porque si no tienen que tener en cuenta que este término es la integral de W, que es la velocidad angular por densidad, y este término presenta también W, acá es diferencia de volumen, y acá también. Bueno, está bien, es la ecuación que habíamos planteado en la lámina anterior. Bueno, sigamos. ¿Cómo armamos una ecuación de momento de la cantidad de movimiento? Supongamos un disco y en ese disco tenemos una partícula de fluido. Esa partícula de fluido está caracterizada por un radio R y una velocidad V. Estos carteles como joroban. Cada vez que quiero correr un cartel, se me activa otra cosa. Bueno, no puedo con este cartel. Corre este cartel. Ahí se movió. Bueno, tenemos entonces supongan una partícula que quiere viajar en ese punto de una rueda que gira. Está unida al centro de la rueda con un radio R. Intenta viajar a velocidad V, pero no puede. Tiene que viajar a la velocidad tangente a la rueda en el punto en el que está apoyada. Entonces vamos a ver cómo ese enfoque acá tenemos una descomposición de esa velocidad en una velocidad normal y una velocidad tangencial. La velocidad normal no puede tener sentido porque no puede meterse adentro de la
de la hélice, la velocidad tangencial tendría sentido si se pudiera poner de manifiesto. Tenemos entonces que el cambio de momento que aparece es debido al cambio de la cantidad de movimiento angular. Entonces vemos aquí la ecuación de la cantidad de movimiento que queda de la siguiente manera. Tenemos acá que definir qué velocidad vamos a usar. Vamos a sacar cartelito. Acá, cuando dice velocidad, ¿a qué velocidad nos referimos? Nos referimos a la velocidad normal, que es la velocidad que atraviesa la superficie de control. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que se meta una partícula de agua en el sólido de la rueda? Bueno, si ven abajo cómo es el dibujo de la rueda, van a ver que para impulsar la rueda, el agua se mete en la dirección en la que incide la rueda, se mete directamente y hace girar los álabes. Entonces, el componente de velocidad que hace girar los álabes es el normal. El componente tangencial no hace girar nada. El componente de la velocidad tangencial simplemente resbala la rueda. Pero el que realmente hace girar los álabes es el componente normal que se mete adentro. Por lo tanto, si vamos a poner en la ecuación de arriba el cambio que va a producir momento, ese cambio va a ser el cambio a través de la rueda. Entonces, la velocidad considerable es la velocidad normal. Entonces, corrijo, y donde dice Bell, pongo Bell con el subíndice de normal. Ahora bien, cuando hablo de W, ¿qué es W? W es la velocidad angular. La velocidad angular es radio por velocidad. ¿Qué velocidad? Ahí sí va la tangencial. Entonces, de este modo, quiero explicar por qué razón, y es importante que lo entiendan. Acá ponemos velocidad tangencial, y acá también, y acá ponemos velocidad normal. Me interesa que se devuelvan un sí o un no si entendieron eso, porque es importante saber por qué va en esa ecuación una velocidad y no la otra. Repito, la velocidad normal es la que produce que las aspas giren. Y esa velocidad normal se mete adentro del rotor. Por lo tanto, la velocidad intrínseca del modelo, que es la que ponemos acá, es la normal. La velocidad angular es el producto del radio por la velocidad. ¿Qué velocidad? Bueno, justamente la que actúa tangencialmente, es la tangencial. Por lo tanto, esta es la expresión acabada de la ecuación del transporte aplicada al cambio de cantidad de movimiento angular. Acaba la velocidad tangencial, acaba la velocidad tangencial y acaba la velocidad normal. Tomemos entonces un diferencial que es atravesado por el volumen de agua, por el flujo, con radio 1 y radio 2. Y entonces acá tendremos que cuando el flujo atraviesa uno de los radios, hay un cambio de cantidad de movimiento, y cuando atraviesa el otro, otro. Ahí tenemos las dos velocidades tangenciales. Un espesor, y entonces la ecuación del transporte. Acá tienen entonces el dibujo de una bomba o de una turbina con su rotor, para que vean cómo coincide con el planteo
aparentemente abstracto de los aros verdes que están allí. Ahí tienen entonces ese volumen de control indicado en el álabes, y aquí está la ecuación de cantidad de movimiento. Disculpen un segundito. Baltasar, ¿puedes cerrarnos bajito, por favor? ¿Terminaste tus deberes, Baltasar? Bueno, esto lo vamos a ver con más detalle cuando planteemos las ecuaciones de las máquinas, por supuesto. Disculpe, le hago una consulta. Claro. No me quedó claro en la ecuación de transporte cuándo ponemos las dos integrales y cuándo va solo la de volumen de control o solo la de SC. Bueno, porque... A ver dónde aparecen las integrales. Acá. Acá estamos pensando que puede haber cambio, aparición de un momento angular por dos razones. Primero, porque hay un cambio de la velocidad angular en el volumen de control, hay un cambio de este término o un cambio de este otro. Si el régimen es permanente y la velocidad no cambia, este término no cambia. ¿Cuál término? Este primer término no cambia si la velocidad tangencial no cambia. O sea, si esta velocidad es constante, esto es constante y su derivada da cero. O sea, el primer término da cero en régimen permanente. Ahí está. No lo quería decir por temor a que no lo entiendas, pero me alegro que lo hayas dicho vos. En este otro término hay que ver si atraviesa o no la superficie de control una velocidad cambiante. Entonces aquí, digamos que esta es la visión de Euler del volumen de control, si hay permanencia o no, y esta es la visión de Lagrange, que pasa a lo largo del recorrido. Claro. Entonces, si aparece un cambio de la velocidad tangencial o aparece un cambio de la velocidad normal, a lo largo del recorrido, a lo largo del recorrido de la partícula. Claro. Entonces, lo que es más fácil de recordar es lo que vos dijiste, habiendo régimen permanente, el primer término desaparece. ¿Y qué pasa con la integral del segundo término? Bueno, si el planteo ya se circunscribe a secciones geométricas regulares o conocidas, entonces las integrales desaparecen también. Claro, gracias. ¿Está bien? ¿Entendiste? Sí. Bueno, me alegro. Aquí en este caso vemos que la integral del volumen de control desaparece porque el régimen es permanente y queda solamente la integral a través de la superficie de control, o sea, a través de la superficie de control, que es en este caso la que está rodeando a los álabes del rotor, de la máquina. Ahora bien, habiendo en este caso necesitamos dos superficies de control, porque aquí el cambio a través de la superficie de control era a través de una, la 1, la 2, la 3, pero aquí tenemos dos superficies de control. Por lo tanto tenemos que abrir la integral en el área 2, como marca acá, y en el área 1. Lo cual queda así. Queda una más. Esto es el caudal. Vamos derecho a la final. Bueno, vamos a reducirlo todo. Tenemos aquí como constante radio por velocidad tangencial en 2 y en 1. Entonces queda radio en 2, velocidad tangencial en 2 menos radio en 1, velocidad tangencial en 1. Esta es la entrada y la salida del volumen de control. La sacamos afuera de la integral, queda la velocidad normal, que es esta que está acá, por densidad por área. Si cambiamos la integral de esa velocidad normal por densidad por área, sacando la densidad afuera, y luego, considerando que la integral esta es el caudal, la ecuación queda entonces así.
donde el momento angular pasa a tomar el nombre de la jerga de los fluidos, que es torque. Torque es el momento angular. Esta es entonces la ecuación fundamental de las máquinas hidráulicas, donde no se considera aquí régimen variable, el régimen es permanente, la primera integral desapareció. Bueno, esta ecuación la vamos a volver a deducir, la van a entender mucho mejor, con más soltura, dentro de un tiempito. Simplemente quiero mostrar por qué tiene sentido estudiar el cambio de momento, el cambio de cantidad de movimiento angular. Bueno, piensen que las bombas y las turbinas funcionan por situaciones de momentos torsores en los ejes. Bueno. ¿Dónde estamos? Bueno, hemos visto entonces todas esta serie de ecuaciones, todas partiendo del teorema de transporte, variando la propiedad intensiva y la propiedad extensiva correspondiente. Ahora les quiero mostrar las ecuaciones que ideó un agente que se llamaron Navier y Stokes, y que son ecuaciones, obviamente, que todavía están en un sentido de construcción, digamos. Son teóricamente muy interesantes, pero prácticamente un poco difíciles de implementar. Les voy a contar de qué se trata. Obviamente esto no se toma en ningún examen de ninguna parte. Esta es la ecuación de Stokes de la tensión de corte en un fluido. Entonces tenemos el tensor de velocidad de deformación, donde S y J son velocidades en las que se deforma un elemento de un continuo en un fluido. Este lambda es un segundo coeficiente de velocidad, de viscosidad, y la delta de Kronecker permite rescatar solamente la matriz, la diagonal principal de la matriz, ya que solamente toma el valor 1 o 0, toma el valor 1 cuando I es igual a J. O sea, cuando el elemento está en el eje de la matriz, lo rescata, y si no, lo mata. De ese modo, construye Stokes el tensor de deformación de un fluido. Bien, aparece entonces Newton con su segunda ley, en donde propone aquí cambios de cantidad de movimiento producen fuerza. Entonces tenemos cambio de cantidad de movimiento respecto del tiempo, que sería un cambio de cantidad de movimiento local. Ahí le sumaría el cambio de cantidad de movimiento convectivo, o sea, cambio de cantidad de movimiento en el eje con respecto al eje X, y después tendríamos ahí la fuerza de superficie. O sea, son dos cambios de cantidad de movimiento. Cambio de cantidad de movimiento local con respecto a T, y convectivo con respecto a la geometría. Esos dos cambios de cantidad de movimiento producen fuerzas. Fuerzas de tau y j, o sea, las fuerzas debidas a la superficie, y fuerzas de volumen. Esas son entonces una forma muy elegante de plantear. Digo esas porque esas son tres, ¿no? Hay una ecuación, pero hay que escribir tres. Una para el eje X, que es esta, otra para el eje Y y otra para el eje Z. Entonces, esta ecuación es la ecuación que tiene a la izquierda cantidad de movimiento y a la derecha las fuerzas correspondientes. Ahora,
lo que vio Navier es que en la ecuación de Newton se podía introducir la matriz que había planteado Stokes de deformación, de modo tal de que la cosa quedaría así. Esta es la cantidad de movimiento con respecto a t, la cantidad de movimiento con respecto a los ejes, la fuerza de presión, y este es el tensor de velocidad de deformación de Stokes. La primera lámina que vimos la enchufamos entonces acá. ¿A dónde la enchufamos? Acá, donde dice tau y j, acá. Acá ponemos la ecuación de Navier, que es esta, ven, tau y j. Todo este choclo lo ponemos en la ecuación de Newton, acá, donde dice tau y j. Entonces Navier hace ese reemplazo y llega a esto, donde aquí está la explicación de cada uno de los términos. Esto en y, en x, hay que plantear una segunda ecuación en y y una tercera ecuación en z. Ahí tenemos entonces las ecuaciones de Navier-Stokes, de las cuales se podría deducir todo el resto de las ecuaciones de la mecánica de los fluidos. Euler hace una pequeña simplificación de esas ecuaciones, que no viene al caso mencionar, pero planteando la hipótesis de viscosidad nula, las achica un poco, pero no lo suficiente. Ahora, para que ustedes se den cuenta dónde estamos parados al analizar las ecuaciones de Navier-Stokes, les cuento por qué razón hicimos lo que hicimos y no lo que habría que hacer. ¿Por qué tomamos ecuaciones que están bien abajo en la cadena de la deducción matemática y trepamos a formar las leyes fundamentales en sus formas integrales, cuando en realidad lo que deberíamos haber hecho es partir de estas mega ecuaciones de Navier-Stokes y no de estas ecuaciones elementales, y bajar de las ecuaciones generales de Navier-Stokes a las formas que vemos allí en gris como casos particulares. Eso es lo que deberíamos haber hecho. No lo hicimos simplemente porque no se puede, porque no tenemos el conocimiento necesario para ponerle condiciones de borde a la ecuación de Navier-Stokes. Fíjense hasta qué punto es esto, que la Universidad de Harvard tiene un instituto que se llama el Instituto Clay, que destina unos pesitos para el investigador que logre dilucidar algunos de los dilemas del milenio. Los pesitos son un palo verde. Y los dilemas del milenio son 7. Uno de ellos son las ecuaciones de Navier-Stokes. Se supone que conociendo esas ecuaciones se pueden bajar las ecuaciones integrales de ahí en vez de subirlas como hicimos nosotros. Así que bueno, si se esmeran un poquito, fíjense que ahí tienen una buena salida laboral, ¿no?, que les ofrece esta materia. Bueno, me parece que no tenemos más nada. Y acá termina, generalmente en régimen presencial el parcial llega acá. Así que hasta acá llegaría el parcial. Y el tema que sigue corresponde ya al coloquio. Bueno, los temas que siguen son muy interesantes. Este análisis dimensional es el tema de los modelos en escala reducida con prototipos y modelos. Después tenemos los temas de máquinas hidráulicas, el tema de diseño de conductos, de fluidos externos y de fluidos compresibles.
todos ellos muy interesantes. Bueno, no sé cómo vamos, si quieren repasar alguna cosa, preguntar algo, hacer algún comentario. Si no, yo dejaría hoy acá.